lograr que se hagan. Saúl, luego de un proceso vivido en Santiago, porque Santiago se ha caracterizado por la conformación de entidades tan importantes como esta, pero también tenemos un Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, donde recientemente, como algo inusual, porque no había ocurrido, hubo que competir en una asamblea eleccionaria y eso trajo una serie de situaciones y afloraron cosas que se empezó a vender a Santiago como que Santiago estaba dividido en esos sectores. Se hablaba de que hay grupos empresariales que quieren concentrar el poder en un grupito y todo eso. Y eso como que afectó la imagen de una ciudad que precisamente, si hay algo que siempre nos hemos destacado y nos valoran, es precisamente en eso de unificar criterios para echar hacia adelante la provincia. ¿Cómo evalúas tú y ves ese proceso de lo que se vivió y si afectó la imagen de estas instituciones, sobre todo la del Consejo para el Desarrollo Estratégico? Realmente fue algo que no debió ocurrir, ¿verdad? No debió ocurrir, y eso dimos una imagen que no era la que Santiago acostumbra hacer. Y fue no por aspectos institucionales ni empresariales, fue por asuntos personales que se dio esa situación. Pero a la larga yo he analizado, ¿verdad?, he reflexionado, y no podemos decir que hubo división del sector empresarial, por el contrario, hubo cohesión del sector empresarial, que incidió entonces en el resultado final, porque a excepción de una entidad que por otras razones, reitero, personales, fue disidente, pero a nivel general el sector empresarial fue cohesionado a ese proceso e incidió entonces en ese resultado que todos conocemos. Hay aspectos obviamente que hay que revisar, hay que mejorar, hay que evitar que eso vuelva a ocurrir, hay que traer al seno nuevamente a esas entidades o personas que fueron disidentes del proceso para mejorar. La idea es que Santiago se ha caracterizado por el consenso, por trabajar en conjunto. Una situación que se da aislada, pues no nos va a desenfocar y más bien nos da una lección de que cualquier falla que se tenga tenemos que corregirla, ¿verdad? Y poder trabajar en armonía, que es lo que necesitamos, esa armonía que Santiago vende y que tiene realmente. Precisamente en medio de ese proceso, en esos días que se da el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de Santiago acá, y son inversionistas, González Cuadra, ¿verdad? Los inversionistas de Ágora Mall vienen y ¿qué dicen? Santiago es unido, el sector empresarial de Santiago está unido, ¿verdad? Entonces esa es la imagen que siempre tenemos y queremos seguir teniendo. Reitero que fue un proceso del cual se extraerán lecciones, la cual debemos evaluar y subsanar, pero reitero, el sector empresarial como tal estuvo cohesionado. Bien, Saúl, yo quiero que le demos a conocer al país un proyecto que de manera muy particular yo he estado promoviendo, porque la verdad es que me ha impactado los resultados del remozamiento del centro histórico, la parte que hasta ahora se ha ejecutado, que es la intervención de la calle Benito Monción, que es el bulevar cultural de nuestra ciudad. La verdad que quedó precioso, a mí me ha encantado la zona. Yo he dicho que Santiago debe darle un uso a eso porque es una propuesta de esparcimiento y de entretenimiento muy diferente. Pero ¿qué tan abarcador es el proyecto? Porque se habló de una cosa muy ambiciosa, con una inversión voluminosa, y la población cree que llegó hasta ahí el proyecto. Me gustaría que usted entonces defina hasta dónde y qué tan abarcador es el proyecto. Bueno, precisamente la semana pasada, el jueves de la semana pasada, se hizo aquí mismo, precisamente en el local de APD, una rueda de prensa con Ángel de la Cruz, que es el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, la entidad encargada de esas obras de revitalización del Centro Histórico de Santiago, anunciando la siguiente fase
de esa intervención, que es la inversión más grande de ese proyecto, que es la intervención de la calle del Sol, ¿verdad? ¿Qué papel juega PEDI, que es parte del proyecto? Desde un inicio, aquí fue sí, que se trató el tema. Exacto, mencionaba anteriormente del Consejo de Gobierno que se hizo, luego la firma del convenio. Lo que hizo el presidente Abinader en ese momento fue algo histórico. Él dijo, bueno, yo le voy a poner a disposición de ustedes una cantidad de recursos. Le voy a poner a disposición de ustedes 2.200 millones de pesos para que ustedes decidan, como Compromiso Santiago, en qué lo van a usar. Hicimos en nuestras investigaciones, nuestras comisiones de trabajo y propusimos, y fue aprobado por los presidentes del Compromiso Santiago, 2 intervenciones divididas 50 y 50. Una intervención de saneamiento de la ciudad, aumentando la capacidad de Corazán de captar y tratar aguas residuales por la situación de que la contaminación del Yaque del Norte, básicamente por la descarga de aguas residuales que hace Santiago como la ciudad más grande en la cuenca. La intervención en Cañada, de ahí surge el proyecto del Arroyo Gurabo también, ¿verdad? En una dimensión más pequeña, pero al presidente le gustó tanto la idea, que no, vamos a hacer algo más grande. Entonces apoyamos entonces y tenemos el saneamiento del Arroyo Gurabo. El otro componente de la propuesta que se hizo fue la revitalización del centro histórico de Santiago. La intervención de la Benito Monción, la Calle del Sol, el Centro de la Cultura, la Oficina de Patrimonio y Casa de Arte. Duarte. Y Casa de Arte. Entonces, se empezó el proceso. APEDI, como entidad coordinadora del Compromiso Santiago, es que recibe la encomienda de coordinar el proceso, ¿verdad? Y los recursos que el gobierno asignó, que los solicitamos y los asignó inmediatamente para la contratación de las firmas para diseñar esos proyectos, pues APEDI ha manejado esos recursos. Aquí es que se ha estructurado las discusiones, ¿verdad? Y todo ese proceso. Y hemos apoyado a la Comisión Presidencial, que fue finalmente la que el gobierno asignó para ejecutar el proyecto, en todo ese proceso de comunicar con las empresas, los comercios que están. Se involucró a CESENSA, que no es parte del Compromiso Santiago, pero ha sido una entidad importantísima en este proceso. Tuvimos reuniones con las diferentes entidades culturales, ¿verdad? Y todo eso, y se revisan los diseños, se puede empezar, y se pudo empezar esa intervención que dio lugar con la inauguración de hace unos meses de varios componentes de ese proyecto. O sea, se inauguró el Centro de la Cultura, el Parque Duarte, la sede de Patrimonio Monumental y el proyecto cumbre de esa etapa, que es la Benito Monción. Como tú dices, algo espectacular, ¿verdad? Algo único en el país, porque esa intervención con ese túnel de servicio no había ocurrido en el país. Es la primera y única intervención que se ha hecho en el país con esa característica y esa dimensión. Eso provocó que tuviéramos que tratar con un consultor extranjero para que nos orientara con el proceso y negociaciones con las empresas de servicios, sobre todo con el caso de Norte, por ejemplo, para lograr ese proceso. Ahora se anuncia el proyecto más grande de entonces todo eso, la intervención aquella de Sol, es más grande por la dimensión. O sea, el proyecto incluye desde la Antonio Guzmán hasta la Sabana Larga, o sea, hasta después de la iglesia de la Altagracia, con la posibilidad de una siguiente etapa llegar hasta el monumento. Eso va a implicar que, tal como se anunció la semana pasada, un proceso de 3 etapas de intervención con toda la organización que hay que hacer con el tránsito. Por eso en la rueda de prensa estuvo el alcalde Luis Rodríguez para apoyar, ¿verdad? Y el proceso, la gobernación y otras entidades. Es más ambicioso de lo que yo mismo pensaba, porque yo pensaba que ese concepto se iba a llevar hasta la calle San Luis, y después en esa rueda de prensa hay que veo que va a llegar prácticamente hasta la Sabana Larga. Exactamente. Hasta la avenida Juan Pablo Duarte, donde concluye. ¿Qué se espera de ese proceso? Bueno, hacer lo mismo que hizo con la Benito Monción en términos de soterrar todos los servicios, para que no haya obstáculos en las aceras, adoquinar todo ese trayecto para hacerlo mucho más atractivo, ¿verdad? Pero en ese proceso se van a mejorar las fachadas de los comercios, de las edificaciones que hay. Como ocurrió en la Benito Monción, dando un cambio radical
en la parte, ¿verdad?, visual, paisajística del centro de la ciudad. Entonces, vamos a tener un centro de la ciudad como queremos, no un centro que se muera a partir de las 7 de la noche, sino un centro que tenga vida, que los comercios puedan durar hasta más horas, que se abran otros tipos de comercio y que la gente pueda volver a como hacíamos cuando estábamos pequeños, que caminábamos por la calle del Sol como paseo. Que sea un atractivo. Que sea un atractivo. De la ciudad. El mismo hecho de caminar por esa calle sea un atractivo.